Ahí está, ya empezó a grabar, ¿no? Ahora sí, ya voy a compartir pantalla. Si están viendo todos el libro, este libro es el de Serway. No, perdón, es el Semaski, perdón, Semaski, no es el Serway. ¿Están viendo todos el libro? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ah, ok, gracias, gracias. Entonces, el tema es suma de vectores. Por ejemplo, queremos sumar el vector, aquí lo hace, ¿no? El vector A más B. ¿Cuál es la regla para sumar A más B? Vectorialmente se escribe de esta forma, ¿no? Pero, perdón, estoy con suma de vectores y no les he explicado qué es un vector, ¿verdad? Qué mal maestro, ¿no? Vectores y suma de vectores. Bueno, ¿qué es? Voy a dejar de compartir pantalla. Y la pregunta, primero voy a preguntarles, ¿no? Por ejemplo, Rogelio Mijares, ¿tiene micrófono? Si no tiene micrófono, puedes escribir aquí en el chat, ¿eh? ¿Tiene micrófono, Rogelio Mijares? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. Te preguntaba que si tienes micrófono, pero ya vi que sí, ya vi que sí tienes. Es que me acaba de marcar una muchacha de línea y me está preguntando sobre eso. Me está diciendo lo de los documentos que tengo que llevar. Ah, ok, sí, está bien, está bien. Eduardo Valdés, ¿tiene micrófono? Sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Mira, nomás quiero preguntarle, si no sabe, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué es un vector para ti? ¿Tienes la idea de qué es un vector o no? La verdad no, profe. Nunca lo había escuchado. ¿Nunca lo habías escuchado? Un No, o vector sea, no. si no sabes, no hay problema, ¿no? Pero nunca lo habías escuchado, no creo yo. O sea, Un pasaron vector. por la secundaria y prepa, ¿alguna vez escucharon vectores? ¿Ese número que no, profe? ¿Mande? ¿Es qué? ¿Ese número que no? ¿Un número y qué? Y pues ¿Y el qué más? número, una letra, no sé, me acuerdo bien. Pero ¿Me algo así acuerdo? es. Bueno, miren, en física les dije la clase pasada que tenemos tres unidades, digamos, tres unidades patrones, tres unidades que mandan principalmente, ¿no? Que son la longitud, el tiempo y la materia, que viene siendo la masa, la unidad de medida de cada una de ellas de la longitud. En el sistema internacional puede ser metros, kilómetros, o en el sistema inglés millas, yardas, ¿sí? De longitud. En el tiempo es el segundo, horas, ¿sí? Principalmente va a ser segundos. Y voy a anotar a Héctor Villa. Héctor Villa, eres bueno, ahorita. Héctor Villa, ¿de qué grupo eres? Del B. Del B. Okay. Sí, es que ya pasé lista para anotarte aquí para que no se me olvide, ¿no? Entonces, de longitud ¿Ya tenemos. pasó lista? Sí, ya. ¿Cómo mi asistencia? Bueno, es que paso lista con impresión de pantalla. Bueno, gracias. Sí, bueno, le decía, de longitud es metros, o en el sistema inglés, millas, yardas, pies, pulgadas, etcétera, etcétera. De tiempo es el segundo, horas, días, preferentemente segundos. Y de masa o de materia, kilogramos o libras masa, ¿no? Por supuesto. Entonces, esas son las tres principales, digamos, o los tres patrones de medidas en la física. Entonces, le vamos a llamar cantidad escalar, ¿eh? Por ejemplo, 10 segundos va a ser una cantidad escalar, que es un número con una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? El segundo. ¿Cuál es el número? 10. ¿Sí? Un kilogramo va a ser otra cantidad escalar. Es un número, el número es 1, con una unidad de medida, el kilogramo. ¿Sí? Que en este caso sirve para medir peso, ¿no? O medir materia, si lo quieres ver así, ¿no? Que hay kilogramos masa y hay kilogramos fuerza, no se vayan, digamos, vamos a ir viendo aquí en el curso cuál es la diferencia de uno y otro. ¿Sí? Entonces, la cantidad escalar va a ser número y unidad, esa cantidad escalar. ¿Para qué sirven? Pues para medir en la física sirve para tomar
disculpen, para tener digamos, una medida de referencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, el vector, ¿qué significa el vector? ¿Cuál es la diferencia del vector con el escalar? Pues el vector viene siendo lo mismo, sigue siendo un número con una unidad, pero ese número y unidad tiene una dirección, ¿sí? Digamos, estoy aplicando 10 kilogramos fuerza hacia arriba. Es un vector, digamos, voy a llamarle hacia arriba, voy a llamarle hacia el norte, ¿sí? ¿Sí? O sea, esa fuerza o esa escalar tiene una dirección. Digamos, me dirijo 10 kilómetros hacia Navojoa. Ah, ya es un vector porque ya vas hacia Navojoa, ¿no? Tiene una dirección. Es esa magnitud escalar que es, digamos, 10 kilómetros por hora, que sea una magnitud de velocidad, ¿no? Bueno, 10 kilómetros por hora es muy lento. Voy a 40 kilómetros por hora hacia Navojoa. Voy a hacer como 3 horas porque voy despacio, ¿no? Pero es una cantidad escalar que en este caso es velocidad hacia Navojoa, la dirección. Eso ya se vuelve una cantidad vectorial. Un escalar. Entonces, esa definición es importante que la tengan en sus apuntes. O, bueno, lo bueno que estoy grabando la clase, voy a poner la clase ahí en el Classroom. Pero estas definiciones son muy importantes, ¿no? Cantidad escalar y cantidad vectorial. ¿Sí? Y esto resáltenlo ahí. Resáltenlo. O bueno, va a quedar en el video, ¿verdad? Por ejemplo, el desplazamiento, hay una diferencia entre distancia y desplazamiento. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para preguntarles. Desde ahorita les digo, desplazamiento y distancia. Uno de los dos es una escalar y el otro es una cantidad vectorial. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Distancia es una cantidad escalar. Ahora, les pregunto, si distancia es una cantidad escalar, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo me la podrían explicar ustedes? A ver, alguien que me responda. Que me dé un ejemplo de distancia, que es una cantidad escalar. Quiero escuchar un ejemplo de distancia. A ver, Carranza Armenta. Carranza Armenta, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Ajá. ¿Algún ejemplo de distancia? Que es una cantidad escalar, ¿no? 10 kilómetros. 10 kilómetros, ajá, muy bien, Eduardo, gracias. Sí, sí quedó claro, Juan Antonio Carranza. Sí, profe. ¿Sí? Un ejemplo de distancia, 10 kilómetros, como dice Valdés, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora un ejemplo de desplazamiento. Como dice Valdés, 10 kilómetros, pero es desplazamiento. ¿Mande? Cuando te mueves de un lugar a otro. Sí, pero ¿cómo sería el ejemplo? Antes que de Obregón a Ojoa, tantos kilómetros así, pues. Exactamente, le pones una dirección a esa distancia. Sí, distancia simplemente es 10 kilómetros, vamos a verlo así, ¿no? Que es un escalar, número con unidad. Desplazamiento a esos 10 kilómetros hacia Navojoa, o hacia el este, o hacia el norte, o hacia el sur. ¿Sí? Eso ya se vuelve una cantidad vectorial. Eso es ejemplo de cantidad vectorial y ese es ejemplo de cantidad escalar, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Sí, pero está muy claro. Ok. Entonces, es el ejemplo de un vector y una cantidad escalar, ¿no? Sí. Que aquí da el ejemplo, por ejemplo, dice los cálculos de combinaciones escalares. Por ejemplo, las combinaciones escalares, quieres sumar pesos o materia. 6 kilogramos más 3 kilogramos serían 9 kilogramos. La cantidad escalares, la suma de cantidades escalares es una suma de números nomás. La suma de vectores, esto no es correcto para la suma de vectores. No siempre va a ser así para la suma de vectores. ¿Sí? Que es lo que se le dificulta a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, aquí explica el libro, dice que las letras negritas
con una flecha arriba las identifica como vectores. La escalar simplemente no va a tener flechita arriba, ¿no? Ni va a ser negrita. Entonces, por ejemplo, la magnitud del vector, aquí le explica el libro que le llama, va a ser la letra que no va a estar negrita, o va a estar con la norma. ¿Sí? Para sacar la magnitud del vector hay que obtener la norma del vector. O sea, no es nomás que si recuerdan, para sacar la norma del vector sería, a ver, voy a abrir el pizarrón. ¿Recuerdan cómo sacar la norma de un vector? O la magnitud del vector. Bueno, voy a escribirlo aquí en el pizarrón, en este pizarrón. Todavía no quiero levantarme para mi pizarrón, ¿no? La norma del vector, por ejemplo, el vector A. Feamente la flecha arriba, ¿no? La norma. Estoy escribiendo muy feo porque es la computadora, ¿no? Ténganme, digamos, consideración. Entonces sería AX. Si quieren voy a ponerlo entre paréntesis para no... Feamente, ¿no? Feamente. AX al cuadrado más AY al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Esa es la norma de un vector. Así se saca la magnitud del vector. ¿Y cuál viene siendo la magnitud? La escalar, pues. ¿Sí? Tenemos un vector a 10 kilómetros hacia Navojoa. ¿Cuál sería la magnitud? 10 kilómetros, la escalar, ¿no? Digamos, si fuera todo en dirección hacia, digamos, Navojoa está hacia el sur, completamente hacia el sur. Si ese vector va completamente hacia el sur, su magnitud sería esos 10 kilómetros, ¿no? Porque si va hacia el suroeste, ya es otro rollo, cómo sacar su magnitud, sería con la norma AX al cuadrado más AY al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Bueno, ahora sigue suma de vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Les dije, no, la suma de cantidades escalares, pues es, en el caso de kilogramos era 6 más 3 daba 9 kilogramos. En vectores no puedes hacer eso, ¿no? Solo se puede hacer eso cuando sean vectores paralelos, que estén sobre el mismo eje. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A y el vector B. Geométricamente, esta es la suma geométricamente. Se suma, se inicia, digamos, esto de aquí de abajo le vamos a llamar cola y a la flecha le vamos a llamar punta. Se pone punta con cola a cada vector. El A y el B se juntan punta con cola. Ya sea por abajo o ya sea por arriba, se juntan punta con cola. Y punto inicial del vector y punto final del camino de los vectores, esa va a ser la resultante. Y esa va a ser la suma de los dos vectores, geométricamente, ¿no? Esto de aquí. Voy a irme al pizarrón para que, espero y que les quede más claro con la explicación que les dé en el pizarrón, ¿no? Esto es otra materia, ¿no? Entonces, suma de vectores, punto inicial del vector, punto final. Le vamos a llamarle vector A. ¿Sí? Es punto inicial, punto final del vector. Punta con cola, vamos a llamarle. ¿Sí? Lo voy a sumar con un vector B. Digamos, tenemos dos vectores. Este es el vector B. Supongamos que mi pizarrón es un espacio vectorial donde tenemos estos dos vectores. Me representan los dos vectores, me representan fuerza. Estos vectores son fuerza que se está aplicando
son dos personas que están empujando un carro, si quieren verlo así, ¿no? Es, la persona A está empujando en forma diagonal, la persona B está empujando el carro en forma, pues, horizontal, vamos a verlo así, ¿no? Y quiero sumar esas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas se está aplicando? Ah, pues en vectores tienes que juntarlos. ¿Y cómo se juntan? Perdón, voy a admitir a alguien en la reunión. Ya. Elisés, ¿cómo es? Elisés Cruz era. Eliezer, Eliezer Cruz. ¿De qué grupo eres? Para ponerte retardo. es del B. Del B, ok. Entonces, ¿de qué manera se suman? Pues punta con cola, uno punta con cola del vector, punto inicial, punto final. Donde termina un vector, inicia el otro. Sí, aquí terminó el vector A, pues aquí va a iniciar el vector B, donde terminó el A. Y la resultante va a ser inicio del camino hasta el final del camino. Esta va a ser la resultante y le llamamos a llamar C. Le repito, esto es geométricamente, ¿eh? A ver, maestro, pero yo quiero iniciar con el B y que el vector A siga ese camino. Ok, si quieres, primero iniciamos con el vector B y luego el vector A. Geométricamente la resultante no va a cambiar, ¿no? La suma de vectores se dice que es conmutativa. A más B es igual a B más A. Y eso es igual a C, al vector resultante C. ¿Quedó claro? Geométricamente que quedó claro cómo acomodar vectores. Punto inicial, punto final nomás. Bueno, ahora, si multiplicamos un vector por un escalar, por una cantidad escalar, simplemente se multiplica el número. Por ejemplo, tenemos un vector B que es la magnitud. Vamos a suponer que B representa fuerza. Vamos a suponer 3 newtons. 3 newtons hacia el este. Lo multiplico por una cantidad escalar, lo multiplico por 3. Simplemente se va a multiplicar 3 por 3, ¿eh? Un vector por una escalar, A por B, voy a llamarle así. A no tiene flechita, no te tengan en cuenta eso. A por B va a ser simplemente 3 por 3. Y se va a hacer 9 newtons hacia el este, ¿no? La multiplicación de vectores por un escalar. Ahora, voy a compartirles pantalla. Por ejemplo, si dos vectores están sobre el mismo eje, ¿sí? O digamos sean que son paralelos. Paralelos es, por ejemplo, ¿dónde tengo vectores paralelos aquí? No tengo vectores paralelos. Bueno, creo que arriba estaban los vectores paralelos. Aquí, por ejemplo, o dos vectores son paralelos, esto significa que son paralelos. O que estén sobre el mismo eje, como estos están sobre el mismo eje, ahí están sobre el mismo eje. Si lo sumas, la suma va a ser como cantidades escalares. Se va a sumar 10 más 10 y va a ser 20. Siempre y cuando los vectores estén geométricamente sobre el mismo eje o tengan la misma dirección. ¿Sí? Pero si no tienen la misma dirección, esta suma, ¿cómo se hace, maestro? Ah, ok. Esto que lo hicimos así geométricamente, punto inicial con punto final del vector, esto está dado por la ley del paralelogramo. ¿Sí? Que dependiendo de si se forma un triángulo rectángulo o si no es un triángulo rectángulo, vamos a usar ley de senos y ley de cosenos si no tenemos un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras. Esas son las herramientas para sumar vectores. ¿Sí? Sí. Maestro, pero eso es cuando se forma un triángulo y cuando tenemos varios vectores, por ejemplo, como aquí, que tenemos varios vectores. Ah, pues hay que... una forma es, por ejemplo, todos estos vectores para sacar la resultante. Una forma es suma de componentes rectangulares, ¿sí?
dividir cada vector en su componente en X y su componente en Y, o con 3 vectores formar un triángulo, usar ley de senos y cosenos, o formar triángulos rectángulos, usar teorema de Pitágoras y ir formando triángulos, si se forman triángulos rectángulos siempre, ¿no? Pero las herramientas para sumar vectores que no son paralelos o que no están sobre el mismo eje es ley de senos o ley de cosenos, o si es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿sí? O suma de componentes de vectores, le llaman también, es otro método. Y vamos a resolver este ejemplo, voy a resolver en el pizarrón este ejemplo que está muy sencillo. Voy a anotar los datos nomás, ¿no? Dice, para terminar ya es este ejemplo, no voy a, como les dije, voy a ser breve, para la tarea se las voy a dejar el jueves, ¿no? No se preocupen, ahorita no quiero saturarlos de tareas, ya tienen la de conversiones, ¿no? Dice, una esquiadora de fondo viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este. Ese dato es importante, viaja 1 kilómetro al norte, la esquiadora 1 kilómetro, voy a anotarlo en el pizarrón, hacia el norte, y luego 2 kilómetros al este. Para un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida? Sí, dice 1 kilómetro al norte y 2 kilómetros al este, y pregunta a qué distancia y en qué dirección. Es desplazamiento lo que pregunta, ¿no? Está respecto al punto de partida. Entonces, vectorialmente, eso es, voy a suponer que el punto de partida le voy a llamar punto Z, le voy a llamar por elegir una letra, nomás. Entonces, bueno, voy a ponerlo más en el medio. El punto Z es el punto de partida de la esquiadora, ¿sí? Y del punto Z es 1 kilómetro hacia el norte, se dirigió. 1 kilómetro voy a ponerle. No salió muy vertical la línea, ¿no? Pero bueno, es 1 kilómetro. Este vector me representa 1 kilómetro al norte. Y luego, después de ese kilómetro al norte, dice que se dirigió 2 kilómetros al este. 2 kilómetros. Es muy importante tener en cuenta que los puntos cardinales, yo estoy tomando hacia arriba norte, hacia la derecha lo tomo como este, hacia la izquierda oeste, y hacia abajo lo voy a tomar como el sur, ¿no? Estos son los puntos cardinales. Yo en el pizarrón así lo estoy tomando. Entonces, 1 kilómetro al norte, 2 kilómetros al este. Y pregunta, ¿a qué distancia y en qué dirección está respecto al punto de partida? Respecto al punto Z, ¿qué distancia y qué dirección? Está. Aquí llegó, vamos a suponer que llegó al punto W. El punto W es el punto final. ¿A qué distancia y a qué dirección está desde el punto Z, desde el punto inicial? Eso vendría siendo lo que le llamamos resultante. Sí, es lo que me pregunta el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la resultante? ¿O cuál es el desplazamiento, pues, de esa esquiadora, ¿verdad? Respecto al punto de partida. Entonces, entre el polo norte y el este, ¿sí? Hay 90 grados. Eso es ya muy conocido. 90 grados. Entonces, si tenemos 90 grados aquí, esto de aquí es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, la herramienta matemática que podemos usar para resolver un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, borrar esto de aquí. El teorema de Pitágoras lo que me dice para calcular la resultante, esto es suma de vectores, pero no estoy sumando 10 más 10. Como tienen un ángulo, digamos, estas direcciones tienen un ángulo, pues no voy a sumar 10 más 10. No están sobre el mismo eje, pues es el teorema de Pitágoras, la herramienta matemática. Sería R es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. O llámale C a este de aquí, ¿no? Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, R va a ser igual a raíz cuadrada. Llamémosle a 1 kilómetro y llamémosle B a 2 kilómetros. A al cuadrado, 1 kilómetro al cuadrado.
más B, 2 kilómetros al cuadrado. Entonces, R va a ser igual, si elevo, recuerden de conversiones, si elevo una cantidad al cuadrado, kilómetros también se van a elevar al cuadrado. Pero como le voy a sacar raíz cuadrada, al final me va a quedar kilómetros. ¿Sí? Si lo elevo al cuadrado, se hace kilómetros cuadrados. Le saco raíz cuadrada, pues va a quedar kilómetros el resultado de aquí, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado, 1. Más 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a raíz de 5. Raíz de 5, si quieren sacarla con la calculadora, consultora de Google, si la tienen abierta. ¿Cuánto es raíz de 5? O lo hago yo, les comparto pantalla y lo resuelvo. No, mejor díganlo ustedes. Ustedes ya están en la computadora sentados. 2.23. Muchas gracias. 2.23. Y el resultado es kilómetro, como les digo, ¿no? Aquí realmente yo debí haber puesto kilómetros cuadrados. Raíz de 5 kilómetros cuadrados. Por al sacarle raíz queda kilómetros. 2.23 kilómetros. Este es el desplazamiento resultante respecto al punto inicial. Bueno, aquí está la cantidad escalar nomás, no es la magnitud. Me hace falta la dirección. ¿Qué dirección lleva respecto al punto inicial? Y esa dirección, si recuerdan las clases de la preparatoria, es el ángulo de aquí. Respecto al eje X, respecto al este, ¿qué ángulo lleva, no? ¿Qué es lo que me hace falta para hacerla una cantidad vectorial? Esto es la pura magnitud, pues, que es una cantidad escalar. Y voy a dejarlo guardado por aquí. Voy a ponerle D simplechita, 2.23 kilómetros. Sí, con esto no hay problema, ¿verdad? Con Pitágoras calculamos este 2.23. Voy a borrar esto de aquí. Me hace falta la dirección. No le voy a explicar de dónde sale la función seno de teta, coseno de teta o tangente de teta, las funciones trigonométricas. No le voy a explicar de dónde sale. A lo mejor después, si quiero, si hay tiempo, les explico de dónde salen, ¿no? De dónde las dedujeron los matemáticos, esas funciones trigonométricas, ¿no? Pero ahorita lo que le voy a decir para sacar esta dirección, el ángulo teta, la función trigonométrica que vamos a usar. Las funciones trigonométricas nomás se usan cuando sea un triángulo rectángulo, igual que Pitágoras, ¿eh? Si no es un triángulo rectángulo, tengo que usar ley de senos o ley de cosenos. Entonces, la función que vamos a usar para esto va a ser tangente de teta, va a ser igual a cateto opuesto. Voy a ponerle opuesto sobre adyacente. En la función trigonométrica tangente es lo que me dice. Yo quiero terminar este ángulo. Este triángulo de aquí también lo tengo aquí abajo, ¿eh? Digamos, tengo un rectángulo, pues. Este vector de 2 kilómetros también está aquí. Este 1 kilómetro también está acá, ¿no? Digamos, es una suposición geométrica que hago yo y vamos a llamarle, está mal dicho lo que voy a decir, ¿no? Pero voy a llamarle, es una suposición imaginaria que estoy haciendo. Este lo paso por acá y este lo paso para allá, ¿no? Geométricamente sí es válido para hacer mi cálculo, ¿no? Solo para hacer mi cálculo. Entonces, quiero saber cuánto mide este ángulo. Este lo paso para acá y este lo paso para allá. Y el cateto opuesto de este ángulo es el lado de enfrente del ángulo. El opuesto es el de enfrente, pues. Sería este de aquí. ¿Que cuánto vale este? ¿Qué es este de acá? ¿Cuánto vale? El cateto opuesto. 1. 1 kilómetro, ¿no? Tangente del ángulo va a ser igual 1 kilómetro entre el cateto adyacente. El adyacente al ángulo, los matemáticos le llaman adyacentes, solo le llaman adyacente para complicarnos la vida. Realmente es el de enseguida. El de enseguida del ángulo, o el adyacente, es este de aquí. ¿Que cuánto vale? Que viene siendo este de acá. ¿Cuánto vale este? Pues 2, ¿verdad? 2 kilómetros. Si divido 1 entre 2, pues va a ser 1/2 o 0.5. Las unidades se van, kilómetros con kilómetros se van y me queda 0.5. Entonces, para saber el ángulo, lo que
le llaman ustedes con su calculadora es shift tangente, que viene siendo tangente a la -1, o obtener el arco tangente de 0.5. ¿Qué es shift tangente? No, este sí lo voy a hacer yo en la calculadora para que vean todos cómo lo obtengo. ¿Qué es lo último que falta para obtener la dirección del vector? Ya para terminar. Y abrir la calculadora. Miren, es... a ver. Hay que fijarnos que la calculadora está en degree, en deg, que significa degree, grados en inglés. Y tangente, lo dejo presionado y aquí va a aparecer... No, aparece como tangente. Ah, no, aquí está, inversa, tangente. Esta es arcotangente, esta es de 0.5. Que viene siendo en su calculadora tangente a la -1, ¿no? Como apareció en un principio, tangente a la -1. Y eso es igual a 26.56 grados, siempre y cuando esto esté en deg, ¿no? ¿Quedó claro? Shift tangente es con la calculadora Casio, ¿no? Me dio... Tangente me dio 26.56 grados. Y eso, si junto eso, por ejemplo, ya le puse kilómetros y ahora voy a poner este 26.56. Y una flechita explicando la dirección de este 26.56. Esto de aquí es el desplazamiento total. Recuerden, desplazamiento le llamamos a un vector, que es la distancia con su dirección. La dirección viene siendo 26 grados. Si quieres, no le llames 26 grados, llámale para Naujoa o llámale para Nogales, llámale, sí, esa vendría siendo la dirección. Ahora, en física obviamente no se utiliza eso, pues no como que decir 2.23 kilómetros hacia Nogales, pues como que no está muy claro para los físicos, ¿no? Para los científicos. Entonces, pues le decimos simplemente 26 grados. Sí, es que representa lo mismo. ¿Quedó claro de dónde sale, cómo saqué el 26 grados? Sí, está claro. Claro. No, profe, la verdad no entendí. No, ¿no te perdiste? ¿Con esto con la tangente? ¿O con la calculadora? Con la... Sí, dime. Hago otro ejercicio, profe, y ahí vemos. Hacemos otro ejercicio. Bueno, muy bien, pues hacemos otro. A ver si hay otro en el libro. Creo que sí hay otro, ¿eh? Creo que el que sigue... A ver. Bueno, aquí uso otro ángulo. Bueno, aquí uso como referencia este ángulo de aquí que está dentro del triángulo. Es la misma. Yo usé como referencia con el eje de las X. A ver, no hay otro ejercicio en el libro. A ver si de los cálculos de componentes. En los ejercicios, estoy buscando los ejercicios, para a ver si hay uno facilito así como ese, como el ejemplo. Preguntas para análisis, ejercicios, aquí están. Vectores y suma de vectores. Por ejemplo, este. Son diferentes. Bueno, voy a inventar uno. Voy a inventar uno que esté igualito a este. No voy a cambiarle los números.
Voy a suponer que sea 2 kilómetros y 2 kilómetros. Y me piden el desplazamiento. Igual, es una esquiadora que viaja 2 kilómetros al norte y después de dirigirse 2 kilómetros al norte, 2 kilómetros al este. Cambia su dirección al este. ¿Sí? Vamos a suponer este punto azul, ya no le voy a poner una letra, simplemente el punto azul es el punto de partida. 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al este. Y quiero saber el desplazamiento resultante. O sea, quiero saber el desplazamiento resultante me representa, quiero saber desde el punto de partida a qué punto llegó. Es lo que quiero saber. Y viene siendo la resultante, ¿no? Vector. Sí, recuerden que hay que ponerle flechita cuando es un vector. Entonces, esto de aquí es suma de vectores, es punto inicial, punto final de vector, punto inicial, punto final, y la resultante es desde donde iniciaron los vectores hasta donde terminó el recorrido de las flechitas. Esa va a ser la resultante, ¿no? Entonces, para calcular la resultante, recuerden que es Pitágoras. R va a ser igual, en este caso, porque es norte y es este. Se forma un triángulo rectángulo, por eso puedo usar Pitágoras, ¿sí? Si no es un triángulo rectángulo, no se puede usar Pitágoras. Entonces, raíz cuadrada de 2, este es 2 kilómetros. De 2 kilómetros al cuadrado, más 2 kilómetros al cuadrado. Raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué 2 y 2, maestro? Porque este vale 2 y este vale 2. Este viene, si quieres, este es A y este es B. ¿Sí? C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Lo estoy haciendo un poquito más rápido, ¿no? 4 más 4 va a ser raíz cuadrada de 4 más 4. Entonces, R va a ser igual a raíz de 8. R va a ser igual a la magnitud. Raíz de 8, ustedes que tienen ahí abierta su calculadora, por favor. 2.82, profe. 2.82. Y que no se les olvide que las unidades son kilómetros, ¿no? Entonces, D sin la flechita, la distancia desde el punto inicial al punto final, solo la distancia sin la dirección, es 2.82 kilómetros. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ahora quiero calcular la dirección. Si quiero hacerlo como el libro, pues sería el ángulo de aquí dentro del triángulo. O si quiero, respecto al eje de las X, calcular este ángulo. Es la misma si quiero calcular este ángulo o este, ¿no? Nada más en el resultado tengo que referenciar a partir de dónde estoy tomando el ángulo. Y hago un dibujito aquí de dónde, desde la horizontal o desde la vertical, pues. Voy a tomarlo desde la horizontal. Lo voy a llamar teta. Entonces, geométricamente, solo para hacer el cálculo puedo hacer esto. Cierro el rectángulo. Aquí se forma un rectángulo. Este de aquí, como es un rectángulo, obviamente estos lados valen 2. Y como es un rectángulo, estos lados también valen 2. Ah, bueno, si son iguales, en este caso es un cuadrado, ¿no? Cada lado vale 2, porque es un cuadrado. ¿Sí? Ahorita en el ejercicio anterior era un rectángulo. Estos eran iguales y estos también. Pero no todos. Aquí, como es un cuadrado, todos valen 2. Aquí no hay problema, ¿no? Entonces, para poder calcular este ángulo es con la función tangente. Tangente del ángulo me dice cateto opuesto arriba entre cateto adyacente, va a ir abajo. El opuesto es el de enfrente. En este caso, todos valen 2, ¿eh? Este de aquí, el de enfrente, vale 2 kilómetros. Y el adyacente es el de enseguida. Este de aquí vale 2 también, porque este vale 2 kilómetros. Hago la división. Tangente del ángulo, 2 entre 2 es 1. Kilómetros y kilómetros se van. ¿Dudas hasta ahí? No. No, profe, muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? Pues ahora para obtener el ángulo teta es shift tangente con su calculadora. O es la función arcotangente, le llaman. De 1. Da 45.
Da 45 grados, ¿verdad? Sí. El ángulo teta, shift tangente le pones en la calculadora de 1 y da 45 grados. Si no me creen, voy a hacerlo ahí, voy a compartir pantalla para hacerlo en la calculadora. Y le repito, tiene que estar en grados la calculadora. Y inversa tangente, que miren, aparece como tangente a la menos 1. Y aquí aparece como arcotangente de 1. Cierro el paréntesis y da 45 grados. 45 es el resultado. Bien. Entonces, distancia 2.82 kilómetros a 45 grados y pongo el dibujo desde aquí. Pero bueno, este dibujo con la flechita me representa que desde la horizontal son esos 45 grados, ¿no? Esto de aquí ya le pongo la flecha a la D porque ya es el vector. Distancia con dirección. Y digo, si quieres, quítale los 45 grados, 2.82 kilómetros hacia Nogales. No le quiero poner Nogales, quiero ponerle como los científicos. 45 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Quedaron dudas? No, profe. Bueno, los veo el jueves. Los veo el jueves. Recuerden que tienen una tarea para hoy ahí en el Classroom. Tienen que mandarme en PDF las conversiones, ¿no? Los ejercicios. ¿Sí? Por eso no le voy a dejar tarea ahora porque ya tienen tarea. No quiero saturarlos de tarea, ¿no? Ah, ok. Gracias, profe. Está bien, profe. Sí, nos vemos el jueves. Gracias, muy amable. Dale. Bye, bye, bye. Dale, profe. Nos vemos.